Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a presentar el tema de la ley de Hooke, de la materia de física, impartida por el ingeniero Bessier Salazar Aranfilemón. El equipo está conformado por Bautista Trinidad Andrés y Juárez Hernández Jessica. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Ley de Hooke. La ley de elasticidad de Hooke, o simplemente ley de Hooke, es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos. Establece que el límite de la tensión elástica de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Antecedentes. En 1660, el científico inglés Robert Hooke formuló esta ley. Debido a que al estudiar los resortes y elasticidad, el físico observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo contra la deformación tenían una línea regional. Dentro de los límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional a la extensión del resorte, y a esto se le conoce como ley de Hooke. La fuerza deformadora se interpreta en un sentido amplio y se puede referirse como una fuerza a una compresión o cualquier otra causa que pueda producir deformación. Esto es de suma importancia en la ingeniería en lo que respecta al estudio de deflexiones, pues es bien sabido que una pieza de una máquina puede fallar en servicio debido a deformaciones excesivas. En este caso, puede llegar a la ruptura del resorte. Representación matemática. La forma más común de representarla matemáticamente es mediante la ecuación del resorte, donde se relaciona la fuerza F ejercida sobre el resorte con elongación o alargamiento X producido. F igual a fuerza que ejerce el resorte. X es el alargamiento. K es la constante de elasticidad del resorte. Menos. El signo nos indica que la fuerza y el alargamiento tienen sentidos contrarios. Cuando se aplica fuerza externa con la mano hacia abajo, se experimenta que el resorte ejerce una fuerza en sentido contrario. En el lado izquierdo se tiene un caso de comprensión y en el lado derecho un caso de alargamiento. Ejemplo 1. Se ejerce una fuerza de 200 N sobre un resorte cuya longitud es de 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Determinar A. La constante elástica del resorte. B. El alargamiento si se le aplica una fuerza de 300 N. Para ello, primero se debe sacar la diferencia. En este caso, el valor final menos el valor inicial. 25 centímetros menos 20 centímetros, lo que da un total de 5 centímetros, pero se tiene que convertir a metros. La fuerza ejercida es de 200 N. Para sacar la constante elástica del resorte, se debe dividir la fuerza sobre la resultante. En este caso, da 4000 Nm. Una vez obteniendo eso, se procede a sacar el alargamiento para una fuerza de 300 N. Entonces se divide los 300 N sobre 4000 Nm. Al dividir se eliminan los newton, obteniendo un total de 0.075 metros. La deformación elástica es cuando, al retirar la fuerza exterior, el muelle o material en general recupera la forma inicial. La deformación elástico-plástica es un intervalo de esfuerzo intermedio que no produce una deformación irreversible, aunque no se vuelve a la forma inicial. La deformación plástica se produce cuando se aplica una fuerza tal que cuando ésta se retira, la deformación queda irreversible. A continuación se muestra una imagen. En esta, la ley de Hooke se cumple en la zona elástica. Zona elástica. Rango de tensión para el que se cumpla una correlación casi lineal entre tensión y deformación. La constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad, representado con una E. En la zona elástica, recupera su forma inicial cuando se elimina la carga aplicada. Límite elástico.
valor máximo de tensión que puede soportar un material manteniendo su comportamiento elástico. Módulo de elasticidad o módulo de Young. Relación existente entre la tensión y la deformación aplicada y el alargamiento producido en la zona de comportamiento elástico del material. La fórmula que tenemos aquí es tensión es igual a módulo de elasticidad por deformación. Zona plástica. Corresponde a la zona delimitada por tensiones superiores al límite elástico. No existe proporcionalidad entre tensiones aplicadas y alargamientos producidos. Tensión de rotura, que es la tensión máxima que soporta el material, y alargamiento a la rotura, que es la deformación relativa del material hasta la rotura. Módulo de elasticidad. Por una parte tenemos el elástico, que es aquel que regresa a su forma original después de una deformación. Un ejemplo de ello es la liga. Por otra parte tenemos el inelástico, que es aquel que no regresa a su forma original después de una deformación. Un ejemplo es la masa o el pan. La fórmula del esfuerzo, que es la fuerza por unidad de superficie de la sección transversal del resorte, no producirá el mismo efecto una fuerza sobre un alambre de 2 milímetros cuadrados de diámetro que sobre otro de 3 milímetros cuadrados de diámetro. La fórmula de la deformación, que es la relación entre la variación de longitud y la longitud total, no es lo mismo un alargamiento de 2 centímetros al estirar de un alambre de 1 metro de longitud que el mismo alargamiento tirando con la misma fuerza de un alambre de 4 metros. Finalmente, la fórmula del módulo de Young. Ejemplo 2. Una columna de mármol cuya área de sección transversal es de 2 metros cuadrados sostiene una masa de 25.000 kilogramos. Encontrar A. El esfuerzo en la columna. B. La deformación unitaria. C. ¿En cuánto se acorta la columna si su altura es de 12 metros? Dato: el módulo de Young del mármol es de 50 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados. Para el inciso A tenemos que el esfuerzo en la columna es debido al peso de los 25.000 kilogramos. Para esto necesitamos un valor en newton, por lo que multiplicaremos 25.000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, lo que nos da un valor de 245.000 newtons. Por lo tanto, el esfuerzo es, utilizando la fórmula, dividimos los 245.000 entre los 2 metros cuadrados y nos da un valor de 122.500. Para el inciso B, tenemos que la deformación unitaria y vamos a utilizar la fórmula. Vamos a dividir los 122.500 entre 50 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados y nos da un valor de 2.5 por 10 a la 6. Finalmente, para el inciso C, está dada por 2.45 por 10 a la menos 6 por 12 metros es igual a 2.94 por 10 a la menos 5 metros y esto es igual a 0.0294 milímetros.